Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bienvenidos a una nueva entrevista en Soy TV. Yo soy Josefina Pido y hoy me acompaña Claudia Narváez, quien es directora de la carrera de enfermería de la Universidad de las Américas en Viña del Mar. ¿Cómo te encuentras? Hola Josefina, bien, bien. ¿Y tú? Bien, perfecto. Claudia, primero que todo nos convoca a hablar acerca del desconfinamiento, sobre todo afectando a la gente de la tercera edad, pero primero quiero preguntarte cómo has visto tú que ha afectado el confinamiento a las personas de la tercera edad, adultos mayores. Las personas mayores, claramente. Bueno, las personas mayores se han visto afectadas bastante yo diría básicamente en tres niveles importantes. El primero es el nivel físico, desde lo físico, corporal. Este confinamiento prolongado, ya casi 5 meses, 4 meses y medio, ha afectado bastante a su capacidad muscular, ha reducido bastante la capacidad muscular que tienen las personas mayores. Esto genera básicamente riesgos en cuanto a caídas, ¿verdad? Entendiendo que es el músculo el que sostiene, ¿cierto?, las articulaciones, ¿cierto?, y que genera la fuerza y la estabilidad. Por lo tanto, uno de los riesgos importantes de esta disminución de la pérdida de masa muscular es la caída en los adultos mayores, o en las personas mayores, perdón, y la consecuente patologías o problemas, como por ejemplo las fracturas de cadera asociadas a esta caída. Otra de los problemas importantes tiene que ver con la disminución de la masa ósea, ¿ya? Eh, Nosotros cuando nos exponemos al exterior, el sol favorece la absorción de la vitamina D, y la vitamina D ayuda a la absorción de calcio en los huesos, ¿ya? Esto fortalece los huesos. Básicamente, esta ausencia de exposición solar, ¿cierto?, por el confinamiento, trae algunos problemas, como por ejemplo las osteopenias, que son enfermedades, ¿cierto?, asociadas a disminución de la masa ósea. Ya eso desde lo físico. Además de esta capacidad respiratoria disminuida, ya que pudiesen tener por una disminución de la actividad física en general de la persona mayor. Sin Ujú. embargo, está el aspecto psicológico, que es una de las cosas más importantes, creo yo, que tiene que ver con el confinamiento o con el aislamiento. Una persona mayor está más bien sola, ¿verdad?, en este confinamiento. Esta soledad puede traer cuadros depresivos, ansiedad, miedo, angustia. Esto se traduce también en problemas de la alimentación, ¿cierto?, del sueño. Y por otro lado está la disminución de la capacidad cognitiva. Josefina, hay que entender que las personas mayores, en general, en condiciones normales, realizaban actividades con sus amigos, personas mayores, a eso me refiero. Actividades ya sea juego de cartas, juego de mesa, y eso estimula la capacidad cognitiva. Sin embargo, eso ya no está en el confinamiento. Por lo tanto, su capacidad cognitiva también se va a ver bastante mermada con esto. Mm. Ahora te quiero preguntar un poco acerca de la reincorporación y el desconfinamiento que hemos empezado a ver un poco ya, pero antes de eso quería preguntarte en general si es que ¿existe algún riesgo de que se pueda realizar mal un proceso de desconfinamiento en los adultos mayores? O sea, que se está arriesgando si es que no se procede de una manera correcta. La verdad es que el riesgo en las personas mayores es el mismo riesgo que para toda la población, ¿ya? En el fondo, si realizamos el desconfinamiento sin las medidas de seguridad, ¿cierto? Sin las condiciones de seguridad que son necesarias, el riesgo que tienen ellos de contagio es el mismo que toda la población. El tema aquí es que, de acuerdo o debido a su edad, ¿cierto? A su condición fisiológica de envejecimiento, la respuesta que ellos pueden tener a este virus, ¿cierto? O al COVID específicamente, es una respuesta eh, menos intensa, por así decirlo. Entonces el virus podría generar mayor daño que en una persona adulto joven, ¿verdad? O en una persona que no tenga algún tipo de patología concomitante, como por ejemplo una patología respiratoria, una patología cardíaca, que principalmente son las patologías que afectan a las personas mayores también. Mm. Ahora vayamos un poco a el paso a paso de este desconfinamiento. ¿Cuáles son los puntos importantes que la gente tiene que tener presente a la hora de
acompañar o los mismos adultos mayores a la hora de salir a las calles? ¿Cuáles son los procedimientos que deberíamos tomar? Las recomendaciones principalmente de los procedimientos son varios, ¿ya? Lo primero es que este desconfinamiento o esta salida de la persona mayor es una salida paulatina, ¿ya? Si bien es cierto, el gobierno autorizó a que los adultos mayores pudieran salir todos los días, ¿cierto? 1 hora al día, privilegiando aquellas horas en donde las temperaturas son más bien cálidas, por ejemplo, entre las 12 y la 1 de la tarde o entre las 3 y las 4 de la tarde, también para evitar los fríos y las enfermedades respiratorias que se pudiesen agudizar. No, la verdad es que no hay que presionar a los adultos mayores para salir todos los días, ¿ya? Hay que estar como al ritmo que ellos tengan. Si ellos necesitan salir a diario, pueden salir a diario. Si no necesitan salir a diario o si no sienten esta necesidad de salir a diario, ¿verdad? No hay que presionarlos. Eso es una de las cosas más importantes. Este desconfinamiento para ellos tiene que ser a su ritmo, ¿ya? Entender que ellos, su proceso adaptativo a los cambios es más lento que en las personas más jóvenes. Por lo tanto, no hay que presionarlos. Eso es lo primero. Lo segundo es que estos paseos, ¿verdad? O este desconfinamiento, esta salida que tiene que tener el adulto mayor o la persona mayor, tiene que ser en espacios amplios, ¿ya? Me refiero a evitar aquellos espacios en donde hay una mayor cantidad de gente, que son más concurridos, ya sea supermercados, farmacias, ¿cierto? La idea es que este paseo sea en un espacio más bien amplio para evitar también las aglomeraciones, ¿ya? Un tercer consejo es que esta salida de la persona mayor sea acompañada, ¿ya? Ojalá acompañada por alguien de la familia, entendiendo que puede haber incluso episodios de desorientación espacial en las personas mayores, o sea, se les puede olvidar, ¿verdad? La calle, se les puede olvidar el barrio, entonces la idea es que caminen alrededor al principio de su casa, y caminen acompañados, ¿ya? Por otra persona también básicamente para evitar el riesgo de caídas, porque tal como te decía antes, su musculatura se ha debilitado, su sistema óseo se ha debilitado, entonces que salgan solos también es un riesgo, ¿ya? Esta salida también tiene que ser, ojalá en un tiempo no mayor de 45 minutos, para evitar la fatiga, ¿ya? Llevan muchos meses que se movilizan solo en sus hogares, muchos hogares donde ellos están son hogares más bien reducidos en espacio. Entonces, caminar o hacerlos caminar alrededor de la cuadra, por ejemplo, les puede generar fatiga y cansancio. Entonces, si bien es cierto, hay un permiso de 1 hora, no necesariamente tiene que ser toda la hora, ¿ya? O caminar durante toda esa hora. Siempre es al ritmo que ellos consideren adecuado y en lo que se sientan bien. Lo otro que es importante es tratar de mantener todas aquellas medidas de prevención, perdón, que ha implementado el gobierno, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, el uso de alcohol gel, no estar en contacto con una mayor cantidad de superficie, ojalá cuando llegue a la casa generar este cambio de ropa o de zapatos, ¿cierto? Entendiendo que su espacio interior de la casa está bastante más protegido del virus que el espacio exterior. Así que esas medidas sí o sí tienen que ser implementadas. Y lo otro, yo entiendo que este proceso de desconfinamiento también hace que las familias quieran acercarse más a los adultos mayores, ¿ya? Y en eso nosotros podemos entender que es necesario. Sin embargo, hay que también hacer un acercamiento paulatino, ¿ya? No exponer todavía a los niños, a los adultos mayores, a los niños, me refiero a sus nietos, porque también se puede generar esta persona que es portadora asintomática y también podría, ¿cierto?, contagiar al adulto mayor del COVID. Entonces, si bien es cierto, vamos a tratar de que estén más acompañados, estos acompañamientos tienen que ser paulatinos. Mm. En eso mismo también quería preguntarte cuáles son las personas que estarían más un poco recomendadas para visitar a los adultos mayores, porque estamos viendo también que hay adultos mayores que viven con algún familiar o que viven con alguna enfermera, pero también hay gente que vive sola. Entonces, por ejemplo, para los paseos, para que se encuentren acompañados, ¿quiénes son los que idealmente deberían ir? Por ejemplo, mayores de 18 años o hijos. Y qué precauciones tienen que tener, porque supongo que deben ser un poco mayores que cualquier otra persona.
Claro, la idea de eso es que ojalá sean personas jóvenes, ¿cierto? Ya sea hijos, nietos, pero me refiero más jóvenes, sobre 18 años, adultos ya considerados adultos, ¿verdad? Y que ojalá estas personas estén en muy baja exposición, o sea, que también sean personas que salgan hacia, o que tengan actividad o exposición externa bastante más baja, también para disminuir el riesgo. Y que estas personas mantengan las medidas de precaución, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el uso del alcohol gel. Si bien es cierto, van a estar acompañando, también hay que generar una distancia, ¿cierto? Física con el adulto mayor. Yo creo que esas son las principales recomendaciones para los acompañantes. Y claramente que no hayan tenido ningún síntoma asociado a esta enfermedad, ¿ya? No tengan síntomas respiratorios, no hayan tenido fiebre, no hayan sido tampoco no hayan tenido contacto con con alguna otra persona, ¿verdad?, que haya estado con el COVID, ¿cierto?, positivo. Mm. Y ahora hay un tema que también es la voluntad que ellos tienen de salir y de caminar harto, pero también que contrasta mucho con su estado físico. Entonces, ¿cuáles son las señales que nosotros deberíamos estar un poco pendientes de que ellos no están o deberían devolverse a sus casas o no están dando lo suficiente como para hacer todo el recorrido que tenían planeado? Sí, básicamente hay dos cosas que yo me tengo que fijar como acompañante o a lo mejor tengo que recomendar a la persona mayor. Lo primero, si se cansa desde el punto de vista respiratorio. Si le cuesta respirar o siente que se agita su respiración es porque está generando un mayor esfuerzo, por así decirlo, a su capacidad respiratoria y a lo mejor tiene que disminuir el paso, caminar más lentamente o acortar, ¿cierto?, este paseo. Y por otro lado, todo lo que son los dolores articulares o incluso los dolores musculares pudiesen llegar a desarrollar calambres, ¿ya? Por este movimiento continuo, ¿verdad? Y que el músculo no está acostumbrado. Entonces, hay que prestar atención a esta sintomatología. Dolor articular, calambre, ¿cierto? Principalmente en las extremidades inferiores y fatiga o cansancio desde el punto de vista respiratorio. Claro, pero también, por otra parte, hay un tema un poco de salud mental, porque ellos quieren salir y quieren ser autónomos, pero está este tema de la frustración de no poder hacerlo, además de todas las reglamentaciones que tienen quizá por problemas físicos que han sucedido durante las cuarentenas. Entonces, como acompañantes, ¿cómo podemos prepararnos para enfrentar este tipo de conflictos donde la frustración de los adultos mayores generen choques? Básicamente yo creo que lo más importante es lo que te mencionaba al inicio, que tiene que ver con no presionarlo, ¿ya? Que tiene que ver con que nosotros seamos capaces, tal como dice la palabra, de acompañar, ¿ya? Acompañar en este proceso. A lo mejor al principio, cuando tengan que salir, les va a generar un poco de miedo y claramente llevan 4 meses y medio confinados y salir a un ambiente que lo más probable es que esté bastante lleno de personas, ¿cierto? Entendiendo que este confinamiento también va a ser para otra población, ¿cierto? De personas. Entonces, les puede generar miedo el espacio abierto también. Entonces, lo más importante es acompañarlos, es respetar su propio ritmo, que entiendan que nosotros estamos ahí para guiarlos o para acompañarlos en este proceso de salida, ¿ya? Si necesita caminar y camina una cuadra y se sintió angustiado y quiere regresar a su espacio seguro, a su casa, lo acompañamos a su espacio seguro y nos devolvemos. La idea es no presionarlo, ¿ya? Es súper importante eso porque hay una fragilidad emocional también importante en las personas mayores. Hay que entender, tal como tú decías, que hay algunas personas mayores que han estado solos, absolutamente solos durante este tiempo, ¿ya? Hay otros más beneficiados que han estado probablemente con su familia, han tenido menos riesgo, ¿verdad? Están bastante más acompañados, pero hay quienes están incluso matrimonios absolutamente solos, entonces la verdad es que no hay que presionarlos a que salgan, ¿ya? Es súper bueno que lo hagan por todos estos beneficios de la actividad física, la capacidad respiratoria, ¿cierto? El hecho de fortalecer la musculatura, el beneficio también psicológico y social. Sin embargo, no hay que presionarlos. Perfecto. Y bueno, un poco ya cerrando la entrevista,
¿cuáles son aquellas preparaciones? Porque nosotros, por ejemplo, en la quinta región seguimos en cuarentena, entonces, ¿cuáles son las preparaciones para ellos, para empezar a abordar estos paseos y para empezar un poco a prepararse? No sé si hay estiramientos o algunos movimientos específicos que pueden realizar o quizá mirar un poco más por la ventana para prepararse un poco más mentalmente a esta apertura. Entonces, ¿qué recomiendas? Desde el punto de vista físico, hay ejercicios que pueden hacer en casa, ejercicios de elongación, de rotación de las articulaciones, movimientos de rotación de articulaciones. Los ejercicios de elongación también son bastante buenos, ¿cierto? Hay ejercicios que pueden hacer con pesas pequeñas, ya sea pequeñas botellas con peso, ¿verdad? Para fortalecer un poquitito la musculatura de brazo y básicamente de ese tipo de ejercicios, ejercicios pasivos, ¿ya? Y desde el punto de vista psicológico, tal como tú dices, comenzar a preparar esta salida, ¿ya? A lo mejor al principio es estar más bien en el patio o en el antejardín de la casa, o más bien a nivel del pasaje donde puedan vivir, y después ya exponerse a ambientes un poco más amplios, o largas caminatas, ¿cierto? Que es lo que nosotros esperaríamos que ellos tuvieran para que pudieran distraerse. Claro, Claudia, de hecho, muy buenos consejos. Muchas gracias por venir. Ya estamos cerrando la entrevista. Muchas gracias por venir y compartir todos estos elementos que seguramente la gente que está viendo no va a dudar en incorporar para trabajarlo con su familia o ellos mismos también. Muchas gracias a ti, Josefina. Y a la gente que nos está mirando ahora también, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima entrevista acá en Soy TV. Chao, cuídense.